Que dicho de paso, habíamos estado tratando de comunicarnos desde muy temprano. Aparecieron en ese momento y me dijeron por órdenes de funcionarios, yo le pedí por escrito que me dé esa respuesta, no me permitieron ingresar a esa reunión de la que le estaba hablando, de esta reducción presupuestal. He tenido que hacer pública esta denuncia, he remitido el documento al Congreso de la República como corresponde, porque ha sido una situación muy incómoda. Nosotros representamos a una región, le estoy hablando de temas de salud, estoy hablando de temas tan sensibles, y lo que queríamos era conocer la información de la situación en la que se encontraban los establecimientos de salud, ya con los múltiples problemas que tiene, y ahora con una pretendida reducción presupuestal. Los argumentos que mencionaron era, evidentemente, el coordinador parlamentario, yo entiendo que está haciendo una función de una orden que viene. Yo le hice la pregunta, ¿quién era la persona que hacía la orden respecto a que no podíamos ingresar a una reunión? Que, ojo, vamos a participar para informarnos. Me dijeron que no era una reunión política, una reunión técnica. Discúlpeme, señor ministro, por el tema de la presidencia. Tal vez no tengamos la especialidad, no tengo la especialidad de medicina, soy ingeniero de formación, pero puedo entender lo que es una estructura de presupuesto. Y humildad aparte, el año pasado he sustentado un dictamen en minoría del presupuesto general de la República. Conozco algo de presupuesto. Y evidentemente, cuando iba a hacer la exposición, quería saber cuáles son esos criterios que están planteando. Entonces, yo quisiera saber acá, señor ministro, por intermedio de la presidencia, que usted nos informe acá al Congreso de la República cuáles son esas órdenes que están dando ustedes desde el Ministerio de Economía, usted tal vez no tiene conocimiento, respecto a que no podemos acceder a ese tipo de información. Acá no está de por medio proyectos de infraestructura, acá está la necesidad de mi pueblo. Inclusive hay un caso emblemático de corrupción del hospital de Andahuaylas, que está durmiendo 10 años, recién se ha retomado el caso. Es una demanda social, vamos a semana de representación, lo primero que nos reclaman cuando vamos a nuestras regiones es la pésima atención de los servicios. Casos sensibles, señor ministro, por intermedio de la presidencia, que involucra a familiares, puede ser padre, hijo, hermano, que está afectado de salud y que lamentablemente fallecen por un Estado ausente, por no tener los servicios. ¿Cuál es el origen del problema? ¿La incompetencia funcional del médico, de la enfermera, la falta de medicamentos, de equipamiento en la sala de emergencias? ¿O más bien el origen está acá en la reducción presupuestal de esas necesidades que se tienen que atender? Es objetivo, es racional, señor ministro, por intermedio de la presidencia, participar en ese tipo de reuniones. Jamás en estos 2 años he tenido un bloqueo para poder acceder a un espacio público. Representamos a una región, hemos sido elegidos por voto. ¿Qué poder tiene un funcionario, discúlpeme con todo respeto a los funcionarios, un funcionario de mando medio elegido tal vez a dedo, que pueda tener la discrecionalidad para decidir presupuestos? Ahora cuando uno ve el domingo una denuncia de un alcalde, ahí uno empieza a entender. Hay un caso emblemático, señor presidente, si me permite, señora presidenta, perdón, con el señor ministro. En Abancay, el alcalde, señor Noé Villavicencio, está purgando prisión preventiva, por un adelanto de canon que le dieron para que haga obras de infraestructura. Cuando uno empieza a revisar el expediente, se da con la sorpresa de que el Ministerio de Economía ha sido tan ágil, tan eficiente de entregarle ese adelanto por canon. Y después nos damos cuenta que habían ejecutado con sus familiares. El proceso está bien avanzado. La Contraloría ha destapado todo el tinglado que se ha armado respecto a esa licitación. Pero ahí ha estado metido Ministerio de Economía, señor ministro. Y ahí hay responsabilidad. Inclusive, y lo voy a decir porque no tengo miedo de decirlo, ahí se vincula al señor Coveñas, alto funcionario del Ministerio de Economía, en ese caso específico del municipio de Abancay. ¿Sabe qué significa, señor ministro? Es una deuda de 70 millones. Se ha hecho la proyección de la deuda porque ha sido adelanto de canon, que ni siquiera hay canon en Apurímac hasta el 2021. Se va a pagar hasta el 2032. Se va a pagar cerca de 150 millones en total. Haciendo el corrido de año, se requiere más o menos unos 12 millones por año que tiene que pagar el municipio de Abancay. ¿Sabe cuánto es su fondo común? 9 millones. Ni siquiera con su fondo común va a poder pagar esa deuda. ¿Cómo es posible que ya han entregado un crédito? Yo me pongo a pensar, yo voy a solicitar a una entidad financiera un crédito, me hace una evaluación financiera sobre mi capacidad de pago. ¿Con qué voy a pagar? ¿Por qué le han entregado ese dinero? Pudo haber sido de repente un acuerdo político, pero allá atrás, después de ver estos actos de corrupción,
hay funcionarios involucrados. Y ahí es donde quisiera abordar, señora presidenta, por intermedio suyo, señor ministro, usted tiene la obligación de transparentar y hacer las denuncias correspondientes. Caiga quien caiga. Tenemos que transparentar, ese dinero es de todos los peruanos. Y es desesperante ver este tipo de acciones donde existe una especie de secretismo, que el Ministerio de Economía maneja todos los presupuestos, pero en función de sus funcionarios. Cuando debería ser acá, y acá el Congreso de la República también me ha llamado la atención, nosotros tenemos la prerrogativa constitucional de decidir los presupuestos. ¿Por qué no trabajamos todo el año el presupuesto? ¿Por qué tenemos que recibir ya un esquema estructurado de gastos y simplemente avalar ese presupuesto cuando se podría atender las diferentes necesidades? Hagamos la diferenciación. Una cosa son obras de infraestructura donde ha habido casos también de congresistas involucrados, con denuncias y todo lo que corresponde. Pero en temas sensibles como es salud, como es educación, temas de reconstrucción, seguridad, feminicidios, prevención, son temas donde hay la necesidad de más bien confluenciar fuerzas y trabajo conjunto para poder solucionar este problema. Yo termino, señor ministro, expresándole mi profunda indignación por lo sucedido ese día. Está grabado, le voy a dejar una copia. El Congreso de la República se va a remitir a usted. Yo quería pasar el video, me dicen que no hay audio para que vea que mantenido la mayor cordura en ese momento. Era muy incómodo. Acá no es responsabilidad de los coordinadores parlamentarios, es mi apreciación. Acá hay una responsabilidad de funcionarios de atrás. Porque cuando yo le pedía la información... Richard, me informan que no sé quién le ha dicho que no hay audio. Sí, lo van a pasar el video, lo que usted ha proporcionado. Sí, y es más, nos unamos desde la Comisión de Presupuesto y desde el Congreso de la República. Yo creo que todos los colegas congresistas respaldamos su indignación y censuramos el mal actuar de algunos funcionarios porque no pueden restringir, limitar la participación de los congresistas de la República en cualquiera de las reuniones, sean técnicas, sean políticas, que podamos nosotros participar, y muchas veces acudimos al llamado de nuestras autoridades regionales o muchas veces por la misma población. Creo, les guste o no les guste, este Congreso de la República ha sido elegido democráticamente por los pueblos, y así que de esa manera merecemos los respetos porque no hemos sido designados a dedo. Estamos aquí por una voluntad popular de cada una de las regiones que han elegido a sus congresistas, y serán ellos también quien pueda evaluar nuestro desempeño, pero de ninguna manera podemos permitir, señor ministro, le hacemos llegar este reclamo. Rechazamos cualquier actitud de impedimento de que el congresista pueda cumplir cabalmente sus funciones de representación. Siendo así, creo es necesario que usted pueda tomar conocimiento para que se puedan hacer las correcciones respectivas. No hay derecho a limitar el trabajo de un parlamentario, salvo pues que el parlamentario esté yendo a buscar esos intereses personales, que es totalmente diferente, y ustedes tendrán la oportunidad de denunciar si eso ocurre. Pero si están yendo en representación y por el bienestar de su pueblo, creo no hay razón para cerrarle las puertas. Bien, a ver, vamos a permitir, por favor, que puedan pasar el video presentado por el congresista Richard. Si me permite, señora presidenta, yo quisiera expresarle que esta grabación se hizo previo al pedido expreso de un documento para que nos puedan informar por escrito por qué no cumplimos. Ante la negativa, no nos quedó otra alternativa que dejar constancia de un video. En ningún momento ha sido mi intención exponer al funcionario. Vuelvo a reiterar que acá el problema no es el coordinador parlamentario. Yo quisiera saber, señor presidente, quiénes son, señor ministro, por intermedio de la presidencia, quiénes son los funcionarios. Usted ha dado la orden para que no podamos ingresar a esos espacios. Vean el video. Sí, por eso, pero es de mi región, es de Apurímac. Están tratando temas. Educación, los temas muy sensibles de mi región. Usted me está mencionando, me ha dicho antes de que se haga la grabación, de que no. Le he preguntado cuál es el marco legal, si no hay marco legal, tampoco me dice que me permite derecho a no. No puedo ingresar a la reunión. ¿Les contestar? No, por eso, quiero ingresar a esa reunión.
¿Puedo pasar? Es una reunión eminentemente técnica, no política. Sí, por eso, pero es de mi región, es de Apurímac. Están tratando temas de presupuesto, de salud, de educación, los temas muy sensibles de mi región. Usted me está mencionando, me ha dicho antes de que se haga la grabación, de que no. Le he preguntado cuál es el marco legal, que no hay marco legal. Tampoco me dice que me permite ingresar, pues, ¿qué salida le damos? Además, yo entiendo bien, ustedes son coordinadores parlamentarios. La función es para darle las facilidades al congresista para el ejercicio de su función y en la relación con la institución a la que ustedes representan, en este caso el Ministerio de Economía. Estoy cuidando mi institución también, así como también respeto y facilito al congresista Richard que quizás ese video le vamos a hacer entrega al señor ministro, como no se escucha muy claro, para poder continuar con el avance de las preguntas para lo cual ha sido convocado el señor ministro. Bien, pues tiene la palabra el congresista Richard para que vaya culminando. Gracias, señora presidenta. Acá hay un problema, señor ministro, respecto a la necesidad de atender esas demandas sociales. Vuelvo a reiterar que usted tiene una gran responsabilidad de administrar de la manera más óptima, eficiente, eficaz esos presupuestos. Pero temas de salud, temas de educación, son bien complejos si es que se va a atentar el funcionamiento de estas entidades. En provincia es muy delicado el tema por todas las limitaciones que existen en la cobertura de servicios. Está el video, para que usted tenga conocimiento. La idea es trabajar de manera conjunta, señor ministro, hacer la coordinación respectiva para poder ayudar. Yo he intervenido a pedido de los directores responsables de esas unidades ejecutoras, que desesperados viendo que en la programación que se está haciendo se va a hacer una reducción presupuestal, pidieron mi intervención. Y evidentemente, conociendo la problemática, conociendo la región, tenemos el rol de representar a nuestra región y reclamar, porque acá está el origen del problema de las limitaciones de los servicios. Entonces yo termino con esa expresión. Realmente es bastante incómodo llegar a este extremo de tener que exponer hasta un video, porque lamentablemente a veces tenemos que tener testimonio del video para que se pueda entender que en el Ministerio de Economía hay ciertos sectores donde funcionarios prácticamente son una especie de dueños del Ministerio de Economía que manejan a discreción el dinero de todos los peruanos, donde debería más bien haber una posibilidad de trabajo coordinado, de hacer fiscalización, más aún entendiendo que existe la ley de transparencia, y la ley de transparencia te obliga a que la información sea pública, y ese es su llamado de atención a todas las instituciones, pero ahí tratemos de generar más bien una sinergia de trabajo conjunto para poder solucionar los problemas. Me pide una interrupción la congresista Aramayo. Tiene la palabra congresista Alejandra. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que acá se trata de aplicar la ley. Y para ley de leyes está la Constitución Política del Estado, donde se debe observar cuáles son las prerrogativas que tiene un congresista de la República. Entonces correspondería, señora presidenta, al señor ministro, que inicie una investigación preliminar, porque la denuncia periodística es una consecuencia de una conducta que le da demasiado poder de discrecionalidad a los funcionarios. Entonces, un funcionario que no obedece a protocolos, que no obedece a procedimientos, que no obedece a directivas, obedece a su sentido común. Y si lo menos común es el sentido común, hace cosas como estas. Un congresista de la República tiene la facultad, por la investidura que le da el pueblo, no porque sea Richard Arce, de presentarse en un penal, por ejemplo, 12 de la noche, y el penal le va a dar las facilidades para que desempeñe su función. Será responsabilidad del congresista el ejercicio de esa función, que sea deontológica, que sea íntegra, que sea pertinente, y 10 criterios podríamos revisar. Lo que es inadmisible es que un funcionario le diga, usted no puede entrar a una reunión de una ley de presupuesto público. O sea, se desnaturaliza el principio público, transparente, predictivo. O sea, yo quisiera que sopesemos la capacidad de decisiones y de vulneración a la norma que se toma. Y no es el único caso.
Ha ocurrido ya con otros colegas congresistas. Yo sugiero, señora presidenta, de que sea el momento oportuno, y eso ocurre en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué ocurre precisamente en el Ministerio de Economía y Finanzas? Usted, en una nueva gestión, no dudo podrá hacer los correctivos que sean necesarios para que se nos informe en lo que dice la ley corresponde hacer en estos casos. Gracias, congresistas. Gracias, congresista. Para que termine, congresista Arce. Sí, gracias, señora presidenta. Entiendo bien las prerrogativas constitucionales que tenemos para poder participar. Tratamos de ser muy objetivos en ese aspecto. Lo importante es que saquemos conclusiones, lecciones aprendidas, que nos ayude a mejorar nuestro desempeño parlamentario, pero también requerimos, en este caso, el trabajo de parte del Ejecutivo para que se facilite. Tenemos un rol bien complicado como congresistas. A nosotros nos reclaman en nuestros pueblos obras, nos exigen. ¿Qué obras has traído? ¿Qué obras has hecho? ¿Qué has gestionado? Y es bien complejo porque no tenemos iniciativa de gasto. Inclusive acá tenemos la posibilidad de presentar proyectos que se declaran de interés nacional, proyectos declarativos. Y disculpen, con todo respeto a todos nuestros hermanos y hermanas del Perú, un proyecto declarativo, como su nombre lo indica, es declarativo, no es una orden, no es una imposición para, por ejemplo, canalizar la inversión de la construcción de un puente, una carretera. Entonces, fíjese la limitación ahí que tenemos para poder desarrollar lo que sí ustedes pueden desde el Ejecutivo, que es ejecutar. Pero sí tenemos otra prerrogativa que sí es muy importante, que es la fiscalización y el rol de representación, control político. Entonces, yo creo que funciona. En casos de corrupción, donde hay tráfico de intereses de parte de algún congresista, la denuncia abierta, que se sancione como corresponda. Pero en este caso específico estaba reclamando un presupuesto de salud de mi región y es un tema bastante sensible por todos los problemas que existen en la zona y más aún cuando se tiene el proyecto más importante del Perú, como es el proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac. Debería haber una correlación con la atención de los mejores servicios para esa región. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Una muestra de tolerancia y de sapiencia de la conducción de esta comisión, que siempre le damos los tiempos necesarios que requieran los congresistas. Por eso rechazamos cuando a veces nos dicen que la fuerza mayoritaria restringe algunos derechos a los colegas congresistas. El congresista Richard ha hablado más de 30 minutos. Bien, continuamos. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, con bastante preocupación podemos observar el tema del detalle del presupuesto. Si miramos las primeras hojas y vemos, más o menos son 348 millones 498.739 en una serie de proyectos de inversión pública que están algunos en un avance de 0%, como el mejoramiento y continuidad de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene un presupuesto de 30 millones, con un avance de vengado de 0%. Pero la preocupación, por ejemplo, es invertir 40 millones en un local para el Tribunal Fiscal. Definitivamente es una inversión, porque el alquiler te lo lleva de encuentro. Pero, señora presidenta, me preocupa qué hacemos cuando un pueblo como es Tacna, por ejemplo, se pide el mejoramiento del Instituto Educativo 354 Virgen María, Sama Inclán, Tacna. ¿Cuánto cuesta este proyecto? 26.000 soles. Se puso en el presupuesto de la República. ¿Se cumplió? No, no se cumplió. Yo me pregunto si las autoridades, los congresistas o los alcaldes plantearon este proyecto por 26.000 soles, ¿se puede dejar de atender a una población? Cajamarca, un proyecto en la zona de Sauce Alto, por ejemplo, Nuevo Paraíso en Macicea, un proyecto de 694.000 soles, agua potable y alcantarillado postergado. Otro proyecto
la rehabilitación y mejoramiento del colegio Gotitas en Guarachirí. 2 millones se deja de lado. Se deja de lado el colegio, el agua potable de Uruya, en Neshuya, en distrito de Padre Abad, Ucayali. No estamos hablando de temas que van en uso de otro tipo de recursos. Estamos hablando de agua potable. Estamos hablando de la necesidad de una población de tener nutrición y educación. Mejoramiento e instalación de servicios educativos del colegio inicial de la asociación 10 de abril del distrito de Tambopata, en la región de Madre de Dios. Madre de Dios, una de las zonas más olvidadas, una de las zonas donde las niñas son vejadas y hay una serie de problemas. ¿Cómo no podemos dejar de invertir cómo dejamos de invertir en un colegio como esto? ¿Cómo dejamos de invertir en toda esta serie de proyectos, la mayoría de agua potable, alcantarillado, colegios? Esa es la preocupación y de verdad, cuando me dicen que el 60%, me hace el balance, señor ministro, y me dice que el 60% de proyectos se han quedado básicamente observados por fraccionamiento. Por fraccionamiento significa que dividieron el proyecto. Sobredimensionamiento, lo cual me parece absurdo el tema de sobredimensionamiento, porque cuando el alcalde o el ministerio va a primero el proyecto pasa por un análisis del propio ministerio. El Ministerio de Transportes tiene valorizado cuánto cuesta cada metro lineal de pista o cada kilómetro de pista. Igual el Ministerio de Vivienda tiene valorizado cuánto cuesta un proyecto básico de agua potable y alcantarillado. Pero bueno, definitivamente pasó todos los controles. O duplicidad. Señor, yo he sido testigo en el caso de un proyecto en Trujillo, donde el alcalde pedía, creo que menos de 1 kilómetro de protección. ¿Quién lo iba a hacer? No iba a ser la municipalidad, lo iba a hacer Defensa Civil. Y para darle el pase, el Ministerio de Economía y Finanzas demoró una serie de meses, por no decir años. Cuando vino el fenómeno del Niño, no tuvo cómo enfrentar, este pueblo de Boldibullo no tenía cómo enfrentar, porque nunca se le consideró la defensa ribereña. Y después, cuando en pleno fenómeno del Niño se la aprueban, le dicen que hay duplicidad. ¿Y cuál era la duplicidad, señora presidenta, por intermedio de usted al señor ministro? La duplicidad generalmente, que lo hemos visto en el Ministerio de Economía y Finanzas, dice, aquí en este mapa hay una vía que se está construyendo, a la vuelta hay otra, por lo tanto hay duplicidad. Yo le digo, si no conocen la zona, desde un escritorio no se puede definir si hay duplicidad. Y esto no lo digo porque se me ocurrió, me lo contaron. Yo lo he visto, yo lo he seguido, cada proyecto, porque de verdad me parece absurdo que por situaciones como esta, señor ministro, se postergue el desarrollo de los pueblos. Y no estamos hablando de millonadas como acá, que se invierten para mirar la gestión eficiente de los recursos energéticos, o mirar el mejoramiento del servicio de información presupuestaria, 48 millones, que seguramente es importante, claro que sí, pero entre 48 millones, invertir 26,000 soles en un colegio, no solamente muestra la insensibilidad del Ministerio de Economía, muestra la incapacidad, muestra la falta de compromiso con un país que está sufriendo. Y eso creo que sí nos duele a todos, porque todos le reclamamos a los congresistas, le reclamamos al presidente del Consejo de Ministros, le reclamamos al propio presidente de la República. ¿Por qué no se agiliza la inversión? ¿Por qué no avanzamos en colegios? ¿Por qué no avanzamos en los caminos vecinales? Y no son costosos, pero sí podemos invertir en cosas tan costosas que de verdad golpean la sensibilidad de cualquier ser humano que está esperando su colegio de 26,000 soles.
Pero al margen de eso, lo que a mí sí me preocupa, creo que nos preocupa a todos los peruanos, el sistema de que se queden los proyectos por duplicación, que no deberían de quedarse por duplicación. ¿Por qué? Porque el mismo problema lo genera el MEF. Le dice, a ver, inscribe acá tu proyecto en el InviérteP, pero tu proyecto ya tiene un código en el SNIC. Entonces, cuando vas, tienes que pedir o se lo entregas, agarras, le cambias la unidad ejecutora al gobierno regional y después tienes que pedirle al gobierno regional o al gobierno provincial que desactive ese proyecto para que el otro quede viable. ¿Cuánto tiempo perdemos en todas estas situaciones si no tenemos un banco de proyectos, si no tenemos un programa centralizado de cómo se van a distribuir los recursos públicos? Y esto sí es tarea del Ministerio de Economía. Y la gente que está ahí no es gente nueva, no es gente improvisada, es gente de carrera, es gente que tiene mucho tiempo y que tiene años y pasan gobierno tras gobierno. Por eso creo que es oportuno señalar, si aprobamos un presupuesto, aprobémoslo, pero más que aprobémoslo, cumplámoslo, porque la gente tiene expectativas y tiene esperanzas y tiene sueños. Y esos sueños valen a veces 26,000 soles. Mientras sí nos podemos dar el lujo de gastar 40 millones en una infraestructura en la cual van a estar sentados funcionarios, solamente funcionarios. Que se necesita, tampoco no hay que decir que no se necesita, pero entre invertir en un colegio de 26,000 soles en Tacna, atiendo el colegio de Tacna. El otro problema es la encuesta demográfica de salud El Endes, demuestra, aplicado a niños de entre 6 y 35 meses de edad, que tenemos 19 regiones donde más del 40% de niños sufre anemia. 19 regiones de 25 regiones. En San Martín la anemia está 50%, en Ica 40.5%, en Arequipa 44%, en Ayacucho 44%, en Pasco 47%, en Ucayali 48%, en Puno 66%, en Loreto 52%, en Madre de Dios 44%, en Junín 44%, en Apurímac 42%, en Cusco 49%, en Huancavelica 46%. Pero ¿cuál es lo grave? Que el Estado ha destinado recursos para enfrentar la anemia. ¿Cuánto ha destinado? Entre el 2012 y el 2018, 4.700 millones. 4.700 millones de lucha contra la anemia. ¿Quién tiene a cargo todo este programa? Definitivamente, por un lado, el Ministerio de Salud y por otro, el presupuesto público. La preocupación es, si entre el 2012 y el 2018 se asignaron 4.700 millones para reducir la anemia, ¿cómo justificamos que la anemia ha aumentado? Tenemos regiones donde Sapillica, en Piura, 56%, ¿y se le atiende a esto con un colegio? No. En la zona de Huarmacua, 42%. Paita, que produce pescado, 66%. Entonces, el presupuesto asignado todos los años, que se ejecuta al 97%, es decir, se gasta todo el presupuesto asignado a la anemia y a la desnutrición, y no se están logrando los resultados. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y esto nos preocupa, ¿por qué? Porque el 50% o el 40% del país con anemia está destinado no solamente a ser pobre, sino la capacidad intelectual de nuestros hijos reducida. ¿Qué país nos espera con 40% de anemia, por Dios? ¿Qué país nos espera? El programa presupuestal articulado nutricional PAN está diseñado bajo un esquema de modelo lógico, el cual explica la relación entre los recursos asignados, las intervenciones públicas y el funcionamiento de los servicios públicos. Y también, por supuesto, los resultados esperados en la mejora de las capacidades nutricionales en los niños menores de 5 años. Es decir, para evaluar la mejor manera de la eficacia del programa, definitivamente que esto pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. Puede decir, no, es un problema de salud pública. No, es un problema de que se están asignando recursos y los recursos de 4.700 millones no dan resultados. ¿Por qué? Porque tienes un país con más pobreza, con más anemia, con más desnutrición. Entonces, señora presidenta, por su intermedio, 4.700 millones no es una cifra
bastante simple, no es una cifra que se pueda conseguir a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, solicitamos que la Dirección General de Presupuesto Público, que es la autoridad o la autoridad encargada de revisar la metodología del presupuesto por resultados, por lo menos lo haga en referencia al programa articulado de nutrición, el famoso PAN. Pues no solamente no está cumpliendo los objetivos centrales, que es disminuir la prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, sino que nos está condenando a la anemia a niños sin capacidad para atender no solamente lo que leen, lo que escriben, sino a una situación mucho más crítica. Y ya que invertimos 4.700 millones en esto, mínimo, si no funciona, hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque ha fallado todo el programa.